Ya vamos a empezar. Ujú. Ahorita, nada más que me marque el Facebook. Hola, les saluda Lidia Lizárraga Vázquez, editora en jefe de la revista de salud MedSoluciones, revista especializada en temas de salud. Los invitamos a visitar nuestro portal www.medsoluciones.com para que conozcan nuestros contenidos y nuestro directorio médico. En esta ocasión nos acompaña el doctor, el ginecólogo Jorge Montalvo Sánchez Mejorada, quien nos hablará sobre la mujer embarazada frente al COVID. Esperamos sus comentarios y sus preguntas. El doctor Jorge Montalvo Sánchez Mejorada tiene una amplia trayectoria como ginecólogo, ha sido presidente del Colegio de Ginecólogos del Mazatlán en diversas ocasiones, es un gran impulsor de la salud, un gran promotor de la salud. Un ejemplo de ello, bueno, entre otras de las actividades que ha hecho, tiene su programa de radio cada jueves, Salud Femenina, en Radio Cultura en el 90.5 de FM, donde habla sobre toda esta, pues todos los cuidados que debe de tener la salud y las mujeres y las personas. También actualmente es director de la región 3 de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, FEMECOG AC, y nos honra formando parte del Consejo Médico Asesor de MedSoluciones. Doctor, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Lidia, a ustedes por, como siempre, por la invitación. Muy gentiles, es siempre de agradecerse mucho la oportunidad que nos dan para platicar acerca de temas que nos parecen importantes para que la mujer, sus familias tengan información suficiente, adecuada, honesta, que les permita, como siempre decimos en el programa de radio, les permita tener elementos suficientes para tomar decisiones adecuadas para su salud, la salud de su familia, la salud de su comunidad, de nuestro Mazatlán querido, de nuestro Sinaloa, de nuestro México siempre, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta oportunidad de poder platicar con ustedes. Gracias. Y bueno, pues platicar precisamente de estos nuevos cambios que se están presentando, esta cuarentena generada para protegernos del contagio del COVID-19 o el SARS-CoV-2, bueno, ha llevado a un cambio de dinámica completamente diferente. En el caso de usted y del gremio de la medicina, imagino que ha habido también un cambio en la atención, cómo debe de llevarse la atención médica a sus pacientes. ¿Cómo se están preparando, doctor, para todo esto? La verdad que esto ha obligado a la medicina en general, bueno, a todas las actividades vamos, humanas, a tener que replantear una manera diferente de resolver y salir adelante con los problemas generados por la propia contingencia. Hablamos de que quisiéramos todos regresar a lo que se ha denominado por parte de las autoridades la nueva normalidad, pero yo creo que más que eso tenemos que pensar que vamos a llegar a un mundo nuevo, que estamos generando, estamos en el
la entrada de toda una forma diferente de vivir, de analizar las cosas. Con respecto particularmente a la ginecología y especialmente a lo que tiene que ver con la atención de la mujer durante el embarazo, pues hemos tenido que ir haciendo una serie de cambios, de ajustes, se han ido proponiendo inclusive por parte de las diferentes autoridades, tanto nacionales como internacionales, una serie de protocolos para la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio y de la persona recién nacida en la etapa del COVID. Eh, Sería conveniente señalar que cuando comenzaron a presentarse los primeros casos de la enfermedad en China y se comenzó a generar la alarma internacional, ya que este virus demostraba una contagiosidad mucho más elevada de la que suponíamos que había tenido otro tipo de enfermedades virales, inclusive la misma influenza. Las autoridades de salud, el director de la Organización Mundial de la Salud, doctor Tedros, decía que siendo a lo mejor un poco menos letal la infección por coronavirus, iba a haber muchas más muertes. Y esto se ha ido corroborando desafortunadamente al paso de los meses. Se dice que, por ejemplo, que 100 personas que se enfermaban por influenza se iban a morir aproximadamente unas 10, 12, hasta 15 personas de esas 100. Con el coronavirus se mueren menos, se mueren dependiendo de los lugares donde vivan, entre 7 y 10. Es decir, son menos personas. El problema era esto, que mientras 1000 mujeres, de 1000 mujeres, 200 se enfermaban de influenza, aproximadamente 600 iban o más a enfermar por coronavirus. Y esto, pues obviamente a la hora que hacemos números y vemos las fatalidades, encontramos que de 1000 mujeres con influenza se podrían morir alrededor de, vamos a decir, de 30, mientras que de las mujeres que se iban a infectar por coronavirus se podían llegar a morir hasta alrededor de 54 mujeres. Es decir, la mortalidad es mayor dada la gran contagiosidad que tiene el procedimiento. En los años, a principios de este siglo, se calcula que en los 2003 comenzaron a haber las primeras manifestaciones de coronavirus en China, y en ese momento generó una alarma terrible con respecto al embarazo, ya que las estadísticas decían que se podía morir entre el 20 y 25% de las mujeres embarazadas. Es decir, una de cada 4 mujeres embarazadas que se contagiaban se podía morir, lo cual pues generó una gran alarma. Afortunadamente la enfermedad se logró controlar más o menos, realmente fueron pocos países los que se vieron afectados por la infección, y volvió a aparecer nuevamente en el 2012, cuando en el Medio Oriente apareció el coronavirus ME, que se le llama de Middle East, ¿no? Es decir, de Medio Oriente, donde nuevamente hubo esta presencia de infecciones, nuevamente el síndrome de insuficiencia respiratoria grave aguda, pero volvemos a ver mismo, por las condiciones donde se dio, por siendo comunidades muy aisladas, muchas de estas inclusive en zonas desérticas, ya que fue transmitido por camellos aparentemente. La enfermedad en las embarazadas aparentemente no fue tan importante, no se logró detectar tantos casos de embarazo. Pero tomando en cuenta estos factores históricos de la primera infección, cuando llega el COVID-19, pensamos que iba a ser realmente muy, muy, muy importante para las mujeres embarazadas, y obviamente iban a ser parte del grupo de mayor riesgo. La verdad es que después de 5 meses de estar lidiando con la enfermedad, como quien dice a nivel mundial, se ha encontrado que afortunadamente no son tantos los casos. Hay algunos aspectos del metabolismo normal del embarazo, del desarrollo de la producción de una serie de elementos de defensa ante el injerto que significa el embarazo en la mujer. Es un injerto que le ponemos a la mujer, como quien dice. Y esos mecanismos para poder tolerar este trasplante, este injerto, aparentemente genera una serie de condiciones que también a su vez pudieran proteger de alguna forma al embarazo. El problema es que el embarazo por sí es un factor de riesgo, y a pesar de que las estadísticas actuales dicen que el riesgo, valga la redundancia, que tiene una mujer de enfermarse
es muy similar al riesgo que tiene cualquier otra mujer. El cuadro clínico que van a generar la mayoría de las mujeres embarazadas van a ser cuadros afortunadamente leves, al igual que la mayoría de las mujeres. El problema radica en cuando se complican. Entonces sí, cuando se complican, si por ejemplo de 10 mujeres que se complican, a lo mejor se van a morir 4 o 5 y las embarazadas se pueden morir 6 o 8. Es decir, el hecho de complicarse un COVID en una mujer embarazada, el riesgo de morirse ella y su producto, es decir, el riesgo de que se mueran 2 personas es mucho más alto. Doctor, Entonces, sí, dígame. no, lo que me refiero es, esto entonces ha generado que tengamos que ir desarrollando una serie de protocolos de atención un poquito diferentes, con objeto de generar una cultura dentro de las mujeres embarazadas y dentro de la propia población de cómo cuidar a la mujer embarazada, primero para que no se enferme y segundo, para tratar de reducir el impacto que pueda tener en sus bebés, ¿no? Así es. ¿Qué cuidados debe de tener una mujer embarazada, o qué recomendaciones se le hace para que reduzca el riesgo de un contagio? Las recomendaciones van a estar encaminadas a 2 aspectos. Uno, a la prevención del contagio del COVID, que son básicamente las mismas que todos conocemos, ¿sí? Pues la contención, el aislamiento, es decir, quédate en tu casa, como dicen. El uso, vamos, de la higiene de manos constante, es decir, que se lave y lave las manos, porque se ha encontrado que es uno de los medios de contagio más importantes. La otra, pues en el contacto con gentes fuera del ámbito familiar o de personas que en un momento dado están expuestas a mayor riesgo de enfermedad, pues el uso de lo que ya sabemos, las máscaras, los cubrebocas, con objeto de esto. Obviamente, todas estas medidas, evitar exponerse, no salir, en fin, todo esto que ya conocemos. Eso es por parte del riesgo de la enfermedad. Ahora, los cuidados normales del embarazo se tendrán que seguir dando. Llevar una buena alimentación, hacer un ejercicio sano, usar indumentarias adecuadas, el tratar de vigilar e identificar tempranamente lo que llamamos nosotros comorbilidades, es decir, la presencia de otras enfermedades que pudieran estar en la mujer desde antes o que se puedan desarrollar o manifestar durante el embarazo, problemas tiroideos, problemas de diabetes, hipertensión, procesos degenerativos crónicos, etcétera, etcétera. Todos esos cuidados que normalmente hacemos, todos esos estudios que normalmente hacemos buscando tratar de cuidar la salud de la madre y cuidar la salud del bebé. Los estudios dirigidos a identificar alteraciones en el comportamiento de todo lo que llamamos ambiente materno, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con la madre, la placenta y el bebé. Y digo la placenta porque la placenta juega un papel muy importante dentro de la salud del bebé y de la madre. Ahora sabemos que un desarrollo placentario adecuado va a permitir o va a reducir el riesgo de que la mujer tenga algunas complicaciones. Una de las más importantes tiene que ver con la preeclampsia, que como ustedes saben es en nuestro medio la causa número 1 de muerte materna. Y obviamente esto también va a tener una repercusión directa sobre el desarrollo, crecimiento del bebé. Una placenta que tiene un desarrollo inadecuado va a aumentar el riesgo de partos prematuros, de desarrollos inadecuados y obviamente de productos que en un momento dado tengan más riesgo de tener otro tipo de problemas e inclusive de morir. Entonces, esas son las dos partes muy importantes, ¿no? El tratar de establecer con el médico cuáles son los criterios de prevención en relación a la infección por COVID y cuáles son los criterios de seguimiento normal de una gestación dadas las condiciones que puedo tener. Y aquí es muy importante señalar que cada embarazo es diferente. Esto son criterios personalizados, ¿sí? Tenemos que sentarnos y tratar con nuestro médico de manera directa, sencilla, clara, identificar cuáles son los antecedentes que en un momento dado pudieran hacer que mi embarazo fuera más riesgoso de lo que habitualmente es.
hay una campaña por parte de la Organización Mundial de la Salud que se llama Embarazo sin riesgo. Cuando lo oye uno, dice uno, ¡ay, qué padre!, ¿no? Es decir, que ninguna mujer tenga riesgos sería maravilloso. Desafortunadamente eso no es así. El hecho de embarazarse por sí solo es un riesgo. Aquí lo importante es de que de un riesgo así de grande se haga un riesgo así de chiquito. Finalmente con el objetivo de alguna forma, influir en la posibilidad de que las mujeres estén más sanas, igual sus hijos. Y esto, como decía yo, nos ha llevado a tener que proponer dentro de las actividades, dentro de las diferentes instituciones médicas, una serie de cuidados o de protocolos del seguimiento de la mujer embarazada, un poquito diferentes a los que hacíamos habitualmente por estas restricciones que tenemos actualmente, ¿no? Sí. Doctor, ¿qué información, cómo debe de dirigirse un familiar de una mujer embarazada? ¿Hay alguna información en especial que debe de tomar en cuenta para poder también pues proteger ya sea el esposo o los familiares de una mujer embarazada? Claro, platicábamos ayer, estaba yo platicando con un grupo de señoras, pues están ahora sí que tratando de utilizar todas estas plataformas. Finalmente, la idea del control prenatal, como decía yo, ha cambiado, ¿no? Es decir, actualmente antes decíamos, bueno, necesitamos cuántas consultas y decíamos, pues muchas consultas al principio, menos a la mitad del embarazo, el segundo trimestre y al final, dependiendo de cada caso, aumentarlas. Actualmente, por las condiciones de la propia contingencia, hablamos con la embarazada, persona que va a estar al lado habitualmente desembarazada, sea el marido, sea la mamá, la suegra, es decir, una persona que de alguna forma sea la que acompaña a la embarazada durante todo este proceso, con objeto de, ya comentaremos si quieren un poquito más adelante, de evitar demoras en la atención de esa embarazada que si se dan ponen en peligro su salud e inclusive la vida de ella y de su bebé. Actualmente, en un control prenatal tendría que establecerse con consultas, una primera consulta en los primeros 3 meses. Esto es importante, primero por saber cuáles son las condiciones de la madre. Lo ideal sería, perdón la digresión, pero hace 3 días presentaba yo un documento a la federación proponiendo que, dadas las condiciones que estamos viviendo, estableciéramos un protocolo. Hay que legislarlo, no es nada más de decirlo, sino tenemos que documentarlo y que en un momento dado el marco normativo, el marco legal que esto contemple, tengamos para seguridad del paciente y para seguridad de los prestadores y las instituciones. Pero yo le decía que lo ideal sería que el médico tuviera, a través de una buena tecnología, aquí el hecho, por ejemplo, de tener pantallas de buena calidad, en que nos vemos bien, con buenas cámaras, todo eso va a ser un factor determinante para poder realizar este tipo de cosas. Pero bueno, hubiese una preconsulta, es decir, me voy a embarazar, doctor, ¿cuáles serían las condiciones ideales? Y en un momento dado, sin tener que ir al consultorio por primera vez, recibir una serie de información, inclusive ya de elementos previamente seleccionados, grabados, que pudieran ser revisados por la paciente en la comodidad de su casa, con los miembros de su familia, para ver cuáles son las medidas que tengo que tener, cuál tendría que ser mi mejor estado de salud, si tengo que usar vacunas, si tengo que tomar algún medicamento, por ejemplo, lo que siempre decimos del ácido fólico, etcétera, etcétera. Si soy portadora de algún problema de salud, pues vamos a decir, soy cardiópata, tengo un defecto de corazón desde niña, ¿no? Sí. Y bueno, en lugar de llegar con el médico y decirle, es que tengo, y el ginecólogo decirle, oye, pues mira, es que hubiéramos tratado de controlar esto, pues si me lo dices antes de que te vas a embarazar, y oiga, yo tengo un problema de corazón, ¿sabes qué? Que te cheque tu cardiólogo, que nos diga cuál es el estado de tu corazón actual, o de tu pulmón, o de tu riñón, o de lo que sea. Y entonces vamos generando un plan para ti, un plan personalizado, de cuáles tendrían que ser las mejores acciones para que tú inicies un embarazo en las mejores condiciones de salud. Y entonces, ya embarazada, una consulta del primer trimestre, porque eso nos permite identificar algunos factores de desarrollo. Primero, ver
cuántos bebés hay, si hay uno, dos, tres. Dos, si, cuál es el estado de salud de esos bebés, están bien, están creciendo bien, están sanos, están vivos, ¿sí? Dos, identificar entre la semana 11 y esto generalmente entre la semana 11 y la 14, ¿sí? Lo que llamamos marcadores cromosómicos, es decir, la mujer puedan identificar la probabilidad, la posibilidad de que pueda tener algún defecto, algo muy común y muy preguntado por todas las pacientes, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿sí? Que mi bebé venga aparentemente sano. Si estos estudios se realizan y salen normales, casi el 80% de esas mujeres van a tener la tranquilidad, pues no 100%, pero sí un porcentaje elevado de que su bebé va a estar bien. Si las cosas siguen bien, si siguen haciendo las cosas bien. Posteriormente, se hace una consulta alrededor de las 20 semanas para que no tengan que estar yendo, en esta época tengan que estar yendo a exponerse, vamos a decir, a los consultorios o a las propias instituciones de salud, para nuevamente evaluar cuál ha sido el desarrollo. Para la semana 20, la mayoría de los bebés ya están totalmente bien conformados, sus órganos son fácilmente evaluables, entonces podemos identificar otro tipo de defectos, cómo se desarrolló el cerebro, cómo se está desarrollando, se ha desarrollado el corazón. De hecho, la mayor parte de los defectos congénitos del ser humano son cardíacos. Entonces, ver y poder establecer cuáles son las condiciones de sus extremidades, el abdomen, hígado, etcétera, etcétera. Ver que haya una integridad, le llamamos estudios morfológicos o estructurales, ¿sí? Sí. Y ya dependiendo de eso, volverla a citar posteriormente, ya en alrededor, puede ser, algunas gentes dicen que a la semana 26 para hacer estudios metabólicos, por ejemplo, identificación de enfermedades como la diabetes del embarazo, hipertensión de embarazo, etcétera, etcétera, ¿sí? Para después ya a las 28 y luego ya volver a hacer otra alrededor de las 34, 32, 36 y ya dependiendo de esto, al final del embarazo, ver si se ve cada semana o se ve cada 2 semanas o se ve diario, dependiendo de las condiciones. Esto, como vemos, la idea es tratar de que no se pierda el seguimiento y el control de los pacientes, pero también que no sea gravoso en ningún aspecto, no sea gravoso en el sentido del riesgo que pudieran tener para su salud el hecho de estarlas movilizando, y también tener en cuenta que las condiciones económicas, no solo de las pacientes, sino de las propias instituciones, van a estar un poco complicadas en los próximos meses, ¿no? Así es. ¿Hay alguna coordinación? Los hospitales, por ejemplo, con los que ustedes trabajan, particulares en este caso, ¿hay alguna coordinación para dar esta tranquilidad a la mujer embarazada? Y también hay alguna coordinación especial en este preciso momento o en esta etapa que estamos viviendo con neonatólogos o pediatras Claro. para dar esa tranquilidad a la mujer que va a punto de dar a luz. La atención actual es integral, es decir, buscamos la participación de los pediatras, de los neonatólogos, en muchos casos también de los anestesiólogos para el manejo del dolor del paciente, ya sea que sea un parto, una cesárea. Como ustedes saben, hay un acuerdo nacional con las agrupaciones de hospitales privados, de aparte de las instituciones. De hecho, ya en Mazatlán, el Seguro Social ha estado derivando un número, pues ya más o menos importante de pacientes a instituciones privadas. Como los hospitales institucionales se han ido convirtiendo cada vez más en hospitales COVID, esto pues ha ido limitando las áreas, por llamar de alguna forma, libres de enfermedad. Y entonces se está recurriendo a los hospitales privados que en ese sentido tienen menos problemas. Ahora bien, es importante señalar que cualquier institución de salud va, y seguramente todas van a tener en algún momento algún paciente que llegue con un problema de coronavirus. En los hospitales privados se están tomando medidas para que el paciente que llegue que sea sospechoso de coronavirus entre a un protocolo específico de manejo, lo que llamamos un triage, ¿sí? Para identificar realmente si ese paciente es posible portador de una enfermedad viral y que se le dé todo el manejo que se le tiene que dar,
con objeto de evitar el arriesgar y contagiar a otras áreas. En hospitalización igual se está haciendo, se están manejando áreas aisladas. En algunos hospitales, por ejemplo, podemos citar el Hospital Sharp, el segundo piso, que es el hospital de obstetricia. Actualmente lo han cerrado materialmente, no puede entrar ningún paciente que no sea, que no esté embarazada, y además cualquier paciente con riesgo de COVID se va a las áreas, ya no va a esa área directamente, sino va a las áreas donde la paciente va a ser estudiado para establecer si es realmente portadora de COVID o no, con objeto de que tampoco se le arriesgue, porque resulta, ya tuvimos 2 casos de pacientes que tenían influenza y que no tenían COVID y que tenían un cuadro muy Y se parecido. generó una Ya estaba, confusión. entonces podía ser, y si los mandamos a áreas COVID, se van a enfermar de COVID. Claro. Entonces, afortunadamente, el manejo ha sido adecuado, han entrado en estos protocolos, se ha identificado que no eran COVID, que eran otro tipo de problemas, y afortunadamente una tuvo su bebé y la otra actualmente sigue su embarazo de manera normal, afortunadamente. Entonces, sí se están haciendo cosas, yo sí le pediría a las gentes que nos están escuchando, ya sea a las propias embarazadas como a sus familiares, el hecho de que se documenten, es decir, que el Colegio de Ginecología y Obstetricia, nosotros mismos estamos en la mejor disposición de proporcionarles toda la información necesaria para que en un momento dado protejan a sus embarazadas y éstas reciban la mejor atención posible. Comentaba yo algo de las demoras en los programas de identificación de la morbimortalidad, lo que llamamos morbilidad extrema y mortalidad materna. Sí. Estas mujeres que se llegan a enfermar muy graves y que en un momento dado pueden quedar con alguna secuela durante su embarazo, y aquellas mujeres que se han muerto durante su embarazo, se han identificado algunos aspectos que son muy importantes como factores causales. Sí, Y esto habla de lo que se llaman las 3 demoras. Y las 3 demoras tienen que ver con lo siguiente. Primero, que la paciente que se comience a sentir mal, lo manifieste. Nada de que, ay, mi bebé no se está moviendo bien, o me duele mucho la cabeza, o me siento calenturada, o ando con la tosecita. Me voy a esperar a mañana o el lunes, por ejemplo, hoy jueves, mañana viernes estoy con las molestias, en lugar de decir, oye, no me siento bien, ¿qué hago? Eh, Siento el pecho apretado, o fíjate que la pierna se me está enrojeciendo, se me está hinchando, como tengo a lo mejor un problema tromboembólico, este, en fin, manifestaciones que se han visto relacionadas con las infecciones virales, pues que lo manifiesten, porque luego dejan pasar el tiempo y eso puede ser la diferencia para ellas y para sus embarazos. así La es. segunda es la familia. La familia tiene que estar identificando qué va a pasar en el momento que mi embarazada tenga necesidad de una atención médica. Ya sea porque tiene una infección y comienza con tos o no puede respirar bien, o simplemente por los propios cambios del embarazo, de que comienza con contracciones o se le rompió la fuente o tiene sangrado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién es el que va a estar pendiente de que esa mujer no tenga que esperar horas para que venga el marido, porque hablen, para que la vayan a recoger? Yo el año pasado tuve la necesidad de atender un parto en casa, lo cual no crean que me gusta, honestamente. Y todo fue por esto, porque la pobre mujer estaba sola con otro niño, comenzó con un trabajo de parto y no había Y no quien la llevara podía. al hospital. No podía, no tenía con quién. Eh, para su mala suerte, las ambulancias, no había ambulancias disponibles porque había habido un accidente en la carretera y se habían movilizado como 10 ambulancias para allá. Y entonces, pues ya cuando la vi tan angustiada, pues me movilicé con el pediatra a la casa. Le dije, yo voy por ti. Pues cuando llegamos, pues ya estaba casi teniendo el bebé, ya nació en su casa, ya la subimos a mi coche y nos la llevamos al hospital, ¿no? Eso no debe de pasar, porque esa mujer afortunadamente fue una cosa normal, y como diría alguien, antes nacían así los bebés en sus casas, pero es un riesgo. Si esa mujer hubiera tenido alguna complicación, se pudo haber muerto ella y se pudo haber muerto su bebé. Entonces, esas cosas tienes. Y finalmente, ¿a qué hospital, a dónde voy a ir?
Ahorita, por ejemplo, si yo estoy embarazada y soy, vamos, derechohabiente de alguna institución, seguro, ISSSTE, etcétera, tengo que identificar. ¿Por qué? Porque en los hospitales institucionales ahorita hay muchos problemas ya de saturación de pacientes con COVID. Entonces, ya como decía yo, se ha abierto la opción de los hospitales privados para atención, pero no es nada más el que los hospitales privados, se necesita saber a qué hospital, porque a lo mejor si yo no sé a qué hospital voy a ir, a lo mejor llego y va a empezar todo un show ahí de que no hay lugar o está saturado o la disponibilidad, etcétera. Entonces, todas estas pequeñas medidas pueden hacer grande diferencia en el resultado final de un embarazo, ¿no? Así es. Por ejemplo, el virus es muy nuevo, pero ¿hay alguna información que si una mujer se contagia de COVID pueda tener alguna repercusión el producto? Esa es una buena pregunta. Afortunadamente, hasta ahorita, no se ha logrado establecer lo que llamamos nosotros transmisión vertical. Es decir, que la mamá se enferme y el bebé, pues, aparentemente la placenta funciona como un filtro para este tipo de infecciones. Entonces, los, se han estudiado a los bebés que nacen de mamás con COVID, Ajá. se ha estudiado la placenta, se ha estudiado el cordón umbilical, se ha estudiado el líquido amniótico y no se ha encontrado presencia. Hay un estudio hecho en China donde decían que tenían la impresión de que algo sí llegaba a pasar. Eso no se ha demostrado hasta ahorita. Afortunadamente, todos los pacientes que han sido atendidas con COVID, sus bebés han nacido libres de COVID. Okay. Los casos que se han identificado han sido a los días de nacido. Esto es, la mamá los ha contagiado a la hora de lactarlos, La ¿sí? Y lactancia, por por eso hay una ejemplo, serie ahí de sí medidas hay. actualmente para tratar. Sí, sí se puede dar lactancia, nada más que requiere todo un protocolo. ¿Por qué? Porque se puede contagiar el bebé. Es decir, ¿cómo lacta una mujer? Se pone al bebé en el seno, ¿sí? Y pues le está respirando casi en la carita al bebé, ¿no? Pero Es no decir, precisamente ¿qué la leche pasa? Pues entonces materna. tiene que, no por la leche materna no hay paso. Por ese lado también no hay un riesgo. El riesgo es las gotitas de saliva, ¿sí? Y el problema de esto es que antes pensábamos que era si tosías, si estornudabas, si gritabas. Ahora sabemos que con hablar Sí. mandamos un montón de gotitas. Por eso la importancia en todos lugares donde hay una interlocución, usar máscaras, ¿sí? Hoy en la mañana, precisamente, una de las revistas más prestigiadas en el mundo, que se llama el New England Journal of Medicine, ellos todos los días hablan de lo que llaman COVID alerts, es decir, alertas del COVID. Uh-huh. Y una de las cosas que habla hoy es la importancia de taparse la cara, ¿no? Y de entender de que con solo hablar podemos infectar a una persona. Yo he visto mucho a muchas gentes, inclusive gentes de la salud, que a veces traen el cubrebocas tapándose la boca, ¿sí? Y está bien, porque de ahí sale la mayoría de las avides. Pero la fuente de ingreso de infección más importante, la más peligrosa, es la nariz. No es la boca, es la nariz. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues me tengo que tapar bien la boca y la nariz. Y si puedo taparme los ojos, usar un protector también. Entonces, La máscara, ¿no? así es. Entonces, las mujeres que lactan pueden infectar a sus bebés en los días siguientes o la gente que está alrededor de esos bebés. La mamá o la tía o la suegra o el mismo papá que ayuda al cuidado del bebé, puede ser. Algunas gentes inclusive eh, han propuesto de que los bebés que nacen de mujeres contagiadas pues, se deberían de aislar. La verdad es que no creo que sea tan importante el aislarlo si sí se siguen una serie de medidas de control y entender que no va a ser fácil y entender también que ese bebé va a estar en riesgo si no las cumplimos. Por otro lado, la mamá de alguna forma le va a estar pasando ciertas defensas al bebé a través de la leche, le va a pasar anticuerpos. Todavía no sabemos qué tantos anticuerpos pudieran pasar en contra del COVID a través de la lactancia. Eso no está muy claro todavía, seguramente se van a necesitar hacer estudios todavía más, pero va a ser una posibilidad y ante ello, pues
no es mala idea tratar de proteger al bebé, ¿no? Así es, sí sería muy, muy importante. ¿Hay alguna otra enfermedad o alguna situación de riesgo en el que pudieran estar no solo las embarazadas, sino las mujeres en general y que nos pudiera orientar, doctor? En el caso de Bueno, ginecología o... las enfermedades ahorita, ¿cómo estamos trabajando? Nosotros, por ejemplo, en el caso particular mío, estamos trabajando buscando que realmente vayan a la atención las pacientes embarazadas y volvemos a lo mismo, si una embarazada la vimos, vamos a decir, a los 3 meses y estaba muy bien y nos habla a los 4 meses y me dice estoy muy bien, pues a lo mejor le decimos, pues espérate otras 2 semanas y te veo a las no, no a las 3, 4 semanas, te voy a las 6 semanas, si es que no tienes las medidas de seguridad suficiente para poderte desplazar. ¿Qué otro vemos? Pues vemos todos los problemas que tienen que ver con que pongan en entredicho la salud de una mujer. Por ejemplo, una mujer habla y dice es que tengo una infección genital, así y así y así. Muchas de estas, pues con una recomendación, a veces con algunos inclusive medicamentos que se venden, lo que llamamos nosotros De venta libre. así de venta libre, se va a resolver. Ahora bien, es una mujer que ya recibió algún tratamiento, ya sea por nosotros o por alguna otra persona, y el padecimiento persiste, entonces esas personas sí deben de acudir a consulta con el médico con objeto de identificar el problema de manera más precisa y eso solo a través de una buena exploración con objeto de evitar complicaciones, porque si no, al rato una complicación genitourinaria severa es motivo a veces de tener que pensar inclusive en la hospitalización y ahorita lo que menos queremos hacer es hospitalizar pacientes. ¿Qué Sí. otros cuadros son muy importantes también de identificar y no esperar a tener 2, 3 semanas sangrando? Por ejemplo, hablan mucho de que comencé con un sangradito hace 2, 3 semanas y ahorita el sangrado es un sangradote. Ujú. Dice uno, bueno, ¿sabes qué? Si era un sangrado no normal, pues avisa, platica con tu médico y dile, oiga, doctor, yo tengo un sangrado que normalmente no tengo, ¿qué hago? Entonces, pues en ese momento el médico tendrá la oportunidad de poder decir, bueno, vamos a intentar esto para tratar de controlarlo, etcétera, y no esperar a que tienes una hemorragia, donde a veces para poderlo controlar igual tenemos que recurrir a medidas que inclusive requiriesen, como decíamos, hospitalización o algún tratamiento quirúrgico, que eso sería todavía pues más complicado dadas las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Así es. Es, Dígame. sí, No, dígame. sí, no, no, digo, es que tenemos que ir entendiendo de que estamos viviendo un mundo nuevo, es decir, estamos viviendo en circunstancias ya diferentes, nuestra relación médico-paciente va a verse modificado, vamos a tener lo que decía yo, un mundo que va a tener que ver con la telemedicina. Esto no va a ser algo de la noche a la mañana, va a ser parte de un proceso donde tendremos que ir aprendiendo los pacientes y los médicos cómo manejarlo para hacerlo más eficiente, pero sobre todo más seguro. Yo creo que esta es una gran oportunidad para acercarnos, eh, si lo manejamos bien, porque si no, en lugar de acercarnos, nos va a alejar más y nos va a complicar más las cosas. Entonces, creo que va a ser muy importante cómo vamos a hacer esto para que realmente sea un vínculo y no una barrera, ¿no? Entonces, esto es algo que a mí me parece apasionante. Creo que tenemos un Creo que hay problema. cosas que nuevamente podemos rescatar y si lo hacemos en forma adecuada va a ser maravilloso, ¿no? Así es. Pues sí, ¿ha habido alguna capacitación, doctor, que les hayan dado las autoridades de salud para que ustedes puedan atender de una mejor manera a sus pacientes, de una manera más segura, o ha sido protocolos que han Diciendo instituido? la autoridad de salud. Sí. Claro, la Secretaría de Salud ya presentó un protocolo que se llama lineamientos para la atención de la mujer embarazada, el parto y el porperio, así como de la persona recién nacida, lo cual son importantes, realmente es una recopilación de lo que se ha ido presentando en otras partes del mundo con las experiencias desde China,
Italia, España, Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? En los mismos Estados Unidos y nosotros. Entonces, es un documento, si lo comparamos con los lineamientos que están haciendo o se hicieron en Estados Unidos o se están haciendo en Brasil o en Alemania, son muy parecidos realmente en eso. Aquí lo importante es que se le dé difusión, que es donde a veces no llegan a todas las gentes que quisiéramos. Y programas como estos tal vez podrían ser una forma de poder atender a esas condiciones. La otra es el hecho de que eh, afortunadamente estos nuevos medios, estas plataformas, nos están permitiendo el hecho de tener opciones de poder llegar a más gentes de manera más, ¿no? Esto creo yo que va a permitir que pronto vayamos teniendo todos pues la posibilidad citando de manera continua. Le puedo decir que ahorita que estamos platicando, tendría que estar yo en dos simposios, uno organizado por el Colegio de Ginecología y otro por el Colegio de Infectología, ¿no? Entonces, información la hay. Lo importante es sentarse, discutirla y ver de todo lo que estoy aprendiendo, qué es lo que puedo aplicar en mi entorno de trabajo con mis pacientes. Y entonces seguramente nos va a ir mucho mejor, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias No, por al la contrario. disposición y por esta orientación que yo creo que muchas mujeres en situación de embarazo que están en este proceso, bueno, pueden tener un poco más de Sí. tranquilidad. Creo que es bien importante para en el futuro inmediato, comenzar a que las mismas mujeres comiencen a generar esas preguntas, ¿no? Es decir, que no les dé miedo platicar. Tienen mucha experiencia en el Facebook. Bueno, pues ahora que el Facebook se convierta en una plataforma de información. Está padre la comunicación, está muy padre el hecho de saber de la familia, de los amigos, pero también es muy importante saber cuáles son las condiciones que están afectando mi salud e inclusive las condiciones sociales, económicas, todo eso que van a tener un impacto determinante en la salud de todos, en la forma de hacer ejercicio, de comer, de todo, ¿no? Entonces, creo que es muy bien y plataformas como la de ustedes creo que cumplen una función muy, muy importante y ojalá la gente la sepa valorar como todo lo que son, porque son de muchísima gran ayuda. Y muchas gracias por la invitación también, de verdad, les agradezco mucho. Bueno, pues muchas gracias al doctor y gracias a quienes siguieron la transmisión. Los invitamos a entrar a nuestro portal www.medsoluciones.com, a conocer nuestros contenidos, a conocer el directorio médico que está a disposición de todos. Si tienen alguna duda, quieren entrar en contacto con nosotros, pueden escribirnos a contacto@medsoluciones.com. Bueno, pues muchas gracias y hasta la Muchas próxima. gracias. Cuídense mucho, quédense en casa. Chao. Chao.